La Pampa o la Pampa del Sur. La Pampa son tierras bajas fértiles de América del Sur que cubren más de 1.200.000 km² o 460 millas cuadradas, que incluyen las provincias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, todo Uruguay y el estado más austral de Brasil, Río Grande do Sul. Las vastas llanuras son una región natural, interrumpida solo por los cerros bajos de Ventana y Tandil, cerca de la Bahía Blanca y Tandil, Argentina, con altura de 1.300 metros sobre el nivel del mar y 500, respectivamente. El clima es templado, con precipitaciones de 600 a 1.200 metros sobre el nivel del mar, que se distribuyen más o menos uniformemente a lo largo del año, lo que hace que los suelos sean apropiados para la agricultura. Clima. El clima de la Pampa es generalmente templado, dando paso gradualmente a climas más subtropicales en el norte y a un clima semiárido en la franja occidental, como la provincia de San Luis y la provincia occidental de La Pampa. Las temperaturas de verano son más uniformes que las temperaturas de invierno, generalmente oscilan entre los 28 y 33 grados centígrados durante el día. Sin embargo, la mayoría de las ciudades de las Pampas ocasionalmente tienen altas temperaturas que empujan a los 38 grados centígrados, como ocurre cuando un viento cálido y seco del norte sopla desde el sur de Brasil hasta el norte. El otoño llega gradualmente en marzo y alcanza su punto máximo en abril y mayo. En abril las temperaturas máximas oscilan entre los 20 y 25 grados centígrados y la mínima entre los 9 y los 13 grados centígrados. Las primeras heladas llegan a mediados de abril en el sur y a finales de mayo o principios de junio en el norte. Los inviernos son generalmente suaves, pero a menudo ocurren olas de frío. Las temperaturas típicas varían entre los 12 y 19 grados centígrados durante el día y de 1 a 6 grados durante la noche. Con fuertes vientos del norte, los días de más de 25 grados centígrados se pueden registrar en casi todas partes, y durante las olas de frío las altas temperaturas pueden ser de solo 6 grados centígrados. Las heladas ocurren en todas las partes de la Pampa, pero son mucho más frecuentes en el suroeste alrededor de los ríos de Panará y Uruguay. Las temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados pueden ocurrir en todas partes, pero los valores de menos 10 grados o menos se limitan al sur y al oeste. La vida salvaje. La actividad humana ha provocado cambios importantes en la vida silvestre de la Pampa, especialmente con el puma, el ñandú y el venado de las Pampas. Ha permitido a sus habitantes, especialmente debido a la expansión de la agricultura y la ganadería. Los herbívoros de la Pampa son el venado pampero, el broken gris, el vizcacha de las llanuras, el cuy brasileño, el cabi de montaña sureño y el copoy. El mayor depredador de la región es el puma, seguido por el lobo crinch, el zorro de la Pampa, el gato Geoffroy, el grisón menor, así como omnívoros, zarigüeyas, orejiblancos y mofetas de nariz de cerdo de molino. Las especies de aves de la Pampa son rojiza diringuina, pampa triguero, limosa hermesa, cigüeña maguari, ibis cara blanca, focha de las alas blancas, scream sur, salpicada de las cream, limón, curistic, búho de madriguera y ñandú. Las especies invasoras incluyen la liebre europea, jabalí y gorrión común. Vegetación. Históricamente los incendios forestales frecuentes aseguraban que solo florecieran plantas pequeñas como los pastos, mientras que los árboles eran menos comunes. Los tipos de vegetación dominantes son las praderas herbáceas y etas estéreas, en las que normalmente especies generales como la estipa son particulares como conspicuas. La hierba de la Pampa, Corticea sellowana, es una especie icónica de la Pampa. La vegetación incluye típicamente pastos y hierbas pamperas. Se producen diferentes estratos de pastos debido a la cantidad de agua disponible en el suelo. El Fondo Mundial para la Naturaleza divide la Pampa en 3 ecorregiones distintas. La sabana uruguaya se encuentra entre el río Paraná e incluye todo Uruguay, la mayor parte de las provincias entre ríos y corrientes en Argentina, y la parte sur del estado brasileño de Río Grande do Sul. Las pampas húmedas incluyen el este de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Entre Ríos, y las pampas semiáridas incluyen el oeste de la provincia de Buenos Aires, las porciones adyacentes a las provincias de Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Las pampas están limitadas por los pastizales espinales argentinos, más secos, que forman un semicírculo alrededor del norte, oeste y sur de la pampa húmeda. Argentina y Uruguay, representantes de la Pampa del Sur. Argentina. Argentina, oficialmente República Argentina, es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y suroeste de dicho subcontinente. Adopta la forma del gobierno republicano democrático representativo y federal. Limita con Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay
y históricamente ha referenciado el desarrollo cultural local del actual territorio republicano de Argentina, previo a la conquista y colonización de parte de los españoles. El primer registro poblacional del territorio actualmente controlado por la Argentina se remontó al siglo XII o XIII a.C., de acuerdo a los hallazgos de los toldos y piedras del museo. Entre los pueblos originales, los cazadores y recolectores habitaban la Patagonia y la Pampa y el Chaco. Los agricultores se instalaron en el norte, Cuyo de las Sierras, Córdoba y después Mesopotamia, Tastil, y el noroeste fue la ciudad precolombina más grande ubicada en el actual territorio argentino, con una población de 2.000 habitantes. Los pueblos indígenas argentinos se dividieron en dos grandes grupos: los cazadores y recolectores, que habitaban la Patagonia, Pampa y Chaco; los agricultores instalados en el norte, Cuyo, Sierra, Córdoba y más tardíamente en Mesopotamia. Los primeros rastros de vida humanas en el territorio corresponden a los pueblos a nivel cultural paleolítico, que 3.000 años atrás incorporaron los primeros aportes culturales mesolíticos y neolíticos, 44 hasta la época de la conquista y la conquista europea. El territorio argentino ha estado ocupado por diversos pueblos originarios, con diferentes organizaciones sociales. La conquista y colonización española de Argentina, refiriéndose al periodo del siglo XVI y principalmente en el siglo XIX, en el cual una parte del actual territorio de la Argentina fue conquistado y colonizado por el Imperio Español. En este periodo aparece por primera vez la expresión argentina, País de la Plata, para denominar un área limitada definida que se extendió desde el Río de la Plata hacia el noroeste. El periodo incluye también la llegada por primera vez del español a varias zonas actuales del territorio argentino, momento en el cual muchos adoptaron el nombre con el que los pueblos indígenas ya denominados a esa región designaron con nuevos nombres. Los europeos llegaron por primera vez al actual territorio argentino en 1516, con la expedición de Juan Díaz de Solís por el Río de la Plata. Posteriormente, la expedición de Fernando Magallanes en 1520 fundió sus naves en la bahía de San Julián, hoy provincia de Santa Cruz. Revolución el 25 de mayo de 1810, declaración de independencia el 9 de julio de 1816 y reconocido por España el 9 de julio de 1859. Uruguay, oficialmente la República Oriental de Uruguay, es un país americano del sur. Comparte fronteras con Argentina, al oeste y al suroeste con Brasil, al norte y noroeste con el Río de la Plata y al sur con el Atlántico suroeste. Uruguay cubre una área aproximadamente de 176 km² o 68.000 millas. Tiene una población estimada de 3,46 millones de habitantes y 2 millones de ellos viven en el área metropolitana en la ciudad más grande, que es la capital, Montevideo. El área que se convirtió en Uruguay fue habitada por primera vez por grupos de cazadores y recolectores hace 13.000 años. La tribu predominante en el momento de la llegada de los europeos era el pueblo Churúa. Cuando los portugueses establecieron por primera vez colonia do Sacramento en 1680, Uruguay fue colonizada por los europeos relativamente tarde en comparación con los países vecinos. Montevideo fue fundado como un bastión militar por los españoles principalmente en el siglo XVIII, lo que significó el reclamamiento en competencia sobre la región de Uruguay. Ganó su independencia en 1811 y 1828. Montevideo fue fundada por los españoles a principios del siglo XVIII como bastión militar en el país. Su puesto natural pronto se convirtió en un área comercial que compite con la capital del Río de la Plata, Buenos Aires. Independencia del Imperio Brasileño, declarada el 25 de agosto de 1825, reconocido el 27 de agosto de 1828, primera constitución el 18 de julio de 1830 y admitido en la ONU el 18 de diciembre de 1945. Ganadería. Uruguay es el primer país del mundo con el consumo de carne vacuna per cápita. Produce cerca de 550.000 toneladas de carne vacuna al año y 180.000 para el consumo interno, 370.000 se van al mundo. Segundo lugar, Argentina en Latinoamérica, con la segunda mejor calidad del mundo, seguida de Paraguay y Uruguay. Uruguay es el país agroexportador, por el cual la agricultura del arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soya y caña de azúcar van a bella unión. Principal producto de vino, Argentina en la región por las llanuras y extrema climatización del mismo. Gastronomía. Gastronomía de Uruguay. La cultura gastronómica de Uruguay proviene principalmente de la cultura gastronómica europea. La mayoría de los pueblos uruguayos son de España, Francia, Italia y Brasil, y el resultado de la inmigración provocada por las guerras pasadas de Europa. Las comidas diarias varían entre las carnes, pastas, arroces, postres y otros. La carne es el plato principal debido a que Uruguay es uno de los mayores productores mundiales de carne de calidad. Platos típicos incluyen asado uruguayo, parrilla grande o asado de todo tipo de carnes, cordero asado o chivito, sándwich que contiene carne fina a la parrilla,
lechuga, tomate, huevo frito, jamón, aceitunas y otros, servido con papas fritas. Milanesa, una especie de ternera empanizada y frita. Tortellinis, espaguetis, gnocchis, ravioles, arroces y verduras. Uno de los untables más comunes en Uruguay es el dulce de leche, un dulce de caramelo de América Latina que se prepara caramelizando lentamente el azúcar y la leche. Y un dulce más típico es el alfajor, que es un pequeño bizcochuelo relleno de dulce de leche, y un postre típico son las pastafloras, un tipo de bizcochuelo relleno de membrillo. Caja, merengue, bizcocho, nata montada, frutas típicas del añaje, melocotón y fresas. Mate, bebida típica de Uruguay, siendo una bebida portátil que los uruguayos llevan a todo tipo de lugares, a base de hierbas. Gastronomía de Argentina. La gastronomía argentina combina influencias provenientes de muy diversas culturas, desde los pueblos originarios que cultivaban maíz, papa, batata, mandioca, ají, tomate, morrón, poroto, yerba mate, la llamada cocina criolla, influida por la colonización española y los gauchos, la carne vacuna, el vino y lo dulce de leche, y la africana subsahariana, el consumo de achuras y mondongo, hasta las grandes corrientes migratorias provenientes de Europa y Asia Occidental a partir del siglo XIX, principalmente la italiana, la pasta, la pizza, la española, la lechería y la boliviana, con gran incidencia en la producción hortícola. Un factor determinante para su gastronomía es que Argentina, debido a la extensión y fertilidad natural de sus amplias llanuras, ha sido tradicionalmente un importante productor agrícola y ganadero, con una amplia disciplina de alimentos a precios relativamente bajos. Entre los principales productos alimentarios se encuentran el trigo, porotos, maíz, girasol, carne vacuno, bovino o avícola, leches derivadas y huevos, té, arroz, azúcar, aceitunas, embutidos, cítricos, manzana, uvas, melocotones, sandías, duraznos, tomates y frutillas, limón y miel. Tercer productor mundial. Aceitunas comestibles, maíz, girasol y olivos, entre otros. En los últimos años, el principal productor rural del país es la soya, destinada principalmente a la exportación y usada como alimento para animales. La gran producción de carne vacuno determina que sea de mayor consumo en el país. Desde principios del siglo hasta recientemente, Argentina lideró el ranking mundial de consumo de per cápita de carne vacuno. Una comida típica argentina es el asado o parrillada, carne de entrañas de vacuno cocidas a las brasas, además de las empanadas, una especie de pastel relleno de carne u otros gustos, tamales, humitas y locro. Como en los países vecinos, es un habitual consumo un sándwich de chorizo, denominado choripán. De modo semejante, las enormes producciones de trigo hacen que el pan más consumido sea el pan blanco o pan de harina de trigo, y explican el gran medio del éxito de ciertas comidas diferentes a las inmigrantes italianas, entre ellas la pizza argentina, extremadamente popular, caracterizada por tener mayor grosor de la masa que las italianas. La producción y consumo de leche es muy importante, consumiendo alrededor de 240 litros por persona al año. De la excitación de las grandes disponibilidades de leche se ha derivado un alto consumo de alimentos derivados como el queso. El país cuenta con 8 quesos propios y dulce de leche, entre otros. Entre los dulces, el alfajor es uno de los productos más amplios en consumo y producido en múltiples variedades regionales. Lo mismo sucede con los helados, en especial con los tipos italianos, aunque ya desde hace tiempo de la colonia española existe alguna afición a la heladería de tipo sorbete. Hoy en día mantiene el consumo de alfarenique, tipos del noroeste de Argentina. La bebida característica que Argentina comparte con otros países vecinos es una infusión precolombina de origen guaraní, preparada con hojas de hierba de mate, planta originaria de la Cuenca de la Plata, llamada mate. El mate también puede ser preparado como un té, siendo denominado en este caso mate cocido. La colonización española introdujo el consumo del café, que se ha hecho masivo. Generalmente desde los tiempos de la colonización, los cafés como lugares de encuentro. Existen también un amplio consumo de té, ya sea en su variedad clásica introducida de influencia inmigratoria británica, como de hierbas digestivas, de productos de la antigua tradición precolombina, como el boldo y el peperina. En menor diversidad existe el consumo de infusiones de chocolate también como influencia colonial. Entre las bebidas alcohólicas se destaca el vino, de la cual la Argentina es el quinto productor mundial y es productor principal de Mendoza, San Juan y otras provincias de la cordillera. Entre los vinos característicos del país se destaca el Malbec. Otra bebida alcohólica mayormente conocida entre las zonas rurales del norte son la caña de azúcar de origen precolombino, como aloja, chicha y guarapo, una variedad hidromiel. El desayuno clásico es pan de manteca y dulce, acompañado de café, leche y envuelto en un mate.
Este último suele ser reemplazado totalmente en el desayuno. La cena suele ser después de las 9 de la noche. Existe una tradición que decide en que los almuerzos suelen ser asados o pastas, o reuniones familiares de muy alta calidad. Además de las distinciones regionales, existe una distinción muy importante entre la gastronomía netamente urbana, la zona menos urbana y las zonas rurales, más tradicionales. Otro conjunto de diferentes es el lado del estrato socioeconómico. Aunque existen economías argentinas comunes como la extensión del asado, el chimichurri, el churrasco y la milanesa, hay otra cara: el dulce de alfajor, los alfajores, las empanadas, el locro y los pucheros. En las menos rurales, el guiso de fideos, el guiso de arroz, el mate y especialmente el amargo. Por esto se diferencia. Por último, debemos recordar que Argentina y Uruguay comparten tradiciones, gastronomía, cultura, territorio, historia y mucho más. Por esto vemos similitudes como el mate, el asado, la pasta, los panes, las carnes y los vinos. Aún más allá, la cultura y la tradición. Gracias.